Buenos días, amigos y hermanos. El Señor los bendiga. Como siempre, es un gozo que el Señor nos dé un día más para venir a su presencia. Como cantábamos, Jehová está en medio de Israel. En este caso, el Señor está en medio de su iglesia y hemos de sacar provecho entonces de su palabra. Quiero por favor me acompañen en la lectura en el Evangelio de Lucas capítulo 12. Estaremos leyendo versos del 54 al 59. Lucas 12, 54 al 59. Dice allí: decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Oremos. Padre eterno, estamos agradecidos, Señor, por tus bendiciones, agradecidos porque estás en medio de tu pueblo, Señor, y queremos asimismo reconocer nuestra incapacidad, Señor, nuestra ignorancia, dureza, Señor, obstinación muchas veces. Señor, reconocemos esto para rogarte, Padre, que tú nos capacites, nos guíes y pongas en nosotros a tu Espíritu, Señor, para poder entender, recibir, aceptar tu palabra, para que ésta no quede vacía, para que ésta, Señor, traiga en nosotros ánimo, traiga perseverancia, pero también, Señor, si es así tu voluntad, para que en medio de nosotros tu palabra traiga vida eterna. Bendice, Señor, con tu palabra y capacita tanto al que habla como al que oye, Señor, para que en este momento te adoremos en medio de la predicación. Rogamos estas cosas por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis amados hermanos y amigos, hemos estado predicando entonces secuencialmente de Lucas. Hemos visto grandes bendiciones allí con la palabra de Cristo. Hemos sido confortados, animados, confrontados. Y en esta mañana vamos a seguir con el pasaje que veníamos allí. Recuerden que en los pasajes anteriores el Señor se estaba dirigiendo a sus discípulos, a los creyentes, se estaba dirigiendo a los cristianos. Pero como notan en el verso 54, el Señor empieza a hablar a la multitud, vuelve a dirigirse a toda la multitud, vuelve a dirigirse a todas las personas en general, no solo creyentes, sino todas las personas, en especial los incrédulos. Para comenzar esta predicación, quiero que tengamos algo en mente. Quiero que pensemos acerca de la sabiduría popular, de la sabiduría del común, la que tenemos por ahí, la que escuchamos a diario. Esto es algo que toda cultura tiene, algo que de hecho se aprende y se va transmitiendo de generación en generación, que muchas veces no está escrita en un libro de texto, que no es algo muchas veces formal, pero que es a la hora de la verdad sabiduría popular, sabiduría que viene del sentido común, parte también de la expresión cultural propia de cada región y por lo general termina
notándose en dichos comunes que ustedes y yo sabemos. La observación diaria de diferentes situaciones de la vida común, de el normal transcurrir de la vida, redunda en diferentes frases, en diferentes reglas, principios usados en la vida común, en lo terrenal, en el día a día. En este pasaje, el Señor hace un fuerte llamado de atención a no quedarnos únicamente con la sabiduría terrenal, sino también a utilizar o aplicar sabiduría, pero en lo espiritual. Es decir, no debemos conformarnos o quedarnos únicamente con la sabiduría del día a día y dejar de lado la sabiduría espiritual. Así que en esta mañana, hermanos y amigos, veremos que debemos ser tan sabios en lo espiritual como lo somos en lo terrenal. Esa será nuestra proposición en esta mañana. Debemos ser tan sabios en lo espiritual como lo somos en lo terrenal. Vamos al verso 54, Lucas 12. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. El Señor vuelve a dirigirse, como indicamos ya, a toda la multitud de las personas, a hombres, mujeres, a fariseos, a escribas, a personas que no eran de letras, en general a todos. Noten que el pasaje nos habla del poniente. ¿Qué es el poniente? El poniente se refiere al occidente, es decir, donde se pone el sol. Así que el Señor les está diciendo: ustedes ven una nube que viene del occidente y dicen al verla, únicamente al verla, dicen viene agua, o esto es, va a llover. El original realmente se refiere a un gran aguacero, a una lluvia violenta. No es que venga una lloviznita. Ellos ven una nube venir del occidente y dicen viene un aguacero, o sea, una tormenta. En su sabiduría popular, digamos que ellos dirían algo como lo siguiente: cuando en el oeste está oscuro, viene aguacero seguro. Eso es como lo que ellos dirían. Varios autores coinciden en que las lluvias en Israel provienen del occidente, es decir, de donde está el mar Mediterráneo. Así que cuando una nube negra se aproxima desde allí, es muy probable que vaya a llover y ellos ya lo sabían, era algo del común. Entonces ellos ven venir la nube hacia ese lado del mar Mediterráneo del occidente y dicen va a llover y llueve, sucede. Aciertan con su predicción, es decir, ellos disciernen correctamente acerca del tiempo o del clima basados en sus observaciones. Las personas del pueblo claramente estaban familiarizados con esto que el Señor dice. Era algo del común para ellos, hacía parte de su cultura. Era sabiduría popular que venía de observar los patrones comunes del clima de esa región, lo cual usaban ellos para tomar decisiones a corto plazo. Es decir, va a llover. ¿Qué piensa usted? Bueno, no sé, la ropa, se va a mojar la ropa. Tan pronto veían una nube desde el occidente, podían afirmar que se aproximaba un aguacero y sucedía. Esto estaba en su cultura, pero también noten la habilidad y la sabiduría popular para juzgar en estos asuntos. No solo es el único ejemplo, el Señor también les dice en el verso 55, cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Estas personas sentían el viento soplar y sabían de dónde venía.
¿sí? No sé si hacen como algunos que se ¿sí? Ponen así saliva en su dedo y como que se ubican, no lo sé, pero el hecho es que ellos sentían el viento soplar del sur. Los autores también coinciden en que el sur se refiere a África, Egipto, Etiopía, Arabia, toda esta región desértica, caliente, muy caliente, que está al sur de Judea. Eran capaces, al sentir ese viento que venía del sur, que haría calor. Es decir, que vendría una ola calurosa, fuerte, mucho calor, un calor abrasador. Y dice el Señor que así lo hace. Ellos decían, ¿hará calor? Y sí, efectivamente hacía calor. Ellos eran muy sabios, como notan, en distinguir los tiempos, el clima, las diferentes situaciones de la vida a partir de pequeñas observaciones, lo cual nos haría pensar que el Señor les diría, oiga, qué bueno que han desarrollado esa habilidad ancestral de predecir el clima, solo con ver una nube o con sentir la brisa. Pero al contrario, el Señor les llama la atención y les dice, hipócritas. Ya hemos hablado en el pasado de la hipocresía. Si lo notan, de hecho, en este capítulo 12, de muchas maneras el Señor estuvo reprendiendo y amonestando en contra de la hipocresía. ¿Cómo así que hipócritas? ¿Por qué el Señor Jesús les reprende fuertemente acá? Dice él, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Ellos eran expertos en predecir lo que iba a pasar en el clima. Podemos decir que aún muchas veces y muchas personas con la tecnología actual no pueden predecir el clima acertadamente. Por lo menos en Bogotá muchas veces dicen va a llover y por lo menos donde nosotros vivimos poco llueve. Entonces estas personas tenían esta sabiduría, pero el problema era que tenían tanta sabiduría para lo terrenal que estaban ciegos para distinguir el tiempo espiritual de lo que estaba pasando. Son hipócritas porque eran expertos al predecir algo por lo general impredecible como el clima, pero no lograban ver el tiempo que estaban viviendo, no lograban identificar las señales del Señor Jesús, no lograban ver el cumplimiento de las profecías acerca de la venida del Mesías. Estaban ciegos al respecto. Pedían aún señal, como lo hemos estudiado también anteriormente. Estas personas, les dice el Señor, ustedes son hipócritas porque logran ver que viene lluvia, un aguacero tenaz, pero no logran ver que el reino de Dios ya está acá, se acercó. No logran ver que el enviado de Dios está en medio de ellos. No logran ver que este es el momento para oír al Mesías, al enviado de Dios. No logran ver que Él es el Mesías. Con todas las señales, con todos los milagros, las palabras, la evidencia dada por Cristo, les dice hipócritas porque era más fácil distinguir que Él era el Mesías que poder predecir el clima. O sea, pónganse a pensar en esto. Va una nube negra, dice, ¿dónde viene? Ah, el occidente, lluvia, y llueve. Pero ven los milagros, escuchan las palabras del Señor, ven cómo da vista a los ciegos, ven lo que hace y aún así dicen, no, este no es el Mesías. Posteriormente dirán, mejor matémoslo. Ellos eran hipócritas porque ponían todo su esfuerzo y sabiduría en las cosas del común, en lo terrenal, pero estaban ciegos, absolutamente y necios en la parte espiritual. Algo similar se narra en Mateo. Vamos y veámoslo en Mateo capítulo 16, versos del 1 al 4.
Mateo 16, versículos del 1 al 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Este pasaje claramente está conectado y quiero que veamos que eran principalmente fariseos y saduceos. También seguramente ahí entre la multitud a la que le hablaba el Señor habían escribas, personas que buscaban señal del cielo, que exigían señales y exigían sabiduría, pero a la hora de la verdad estaban ciegos. El Señor les dice, señal no será dada, pero es que ya había dado muchas señales, como analizamos un pasaje paralelo anteriormente. El Señor ya había hecho señales. Todo lo que Él hacía, sus palabras, sus milagros, eran no simplemente con el fin de sanar a las personas y ya. Lo que Él hacía tenía el fin de dar la evidencia de que Él era el enviado de Dios, el Cristo. Esas eran las señales que ellos debían ver y reconocer. En otra versión de la Biblia habla de este Mateo 16, de los arreboles como un color rojizo en el cielo. Es decir, el cielo tiene un color rojizo y ellos dicen, va a ser buen tiempo. O si está nublado y al tiempo está rojizo, entonces ellos dicen, habrá tempestad. La misma situación. Pueden tener la habilidad para juzgar e interpretar el clima, pero pasan por alto las señales espirituales que está haciendo el Señor. Hipócritas, dice el puritano, el comentarista. Pretenden ser sabios, pero realmente no lo son. Pretenden estar esperando al Mesías, pretenden estar esperando su reino, pero no notan que está ahí, enfrente de sus rostros. ¿Cómo es esto que no logran discernir este tiempo, que no logran discernir que el tiempo es ahora, según las indicaciones en las profecías del Antiguo Testamento para la aparición del Mesías, y que de acuerdo a las características dadas por el mismo Antiguo Testamento, da para discernir que Cristo es Él, es ese Mesías? ¿Por qué no lo logran ver? ¿Por qué no se dan cuenta de que ahora, en ese momento, en este momento, tienen una oportunidad que no durará mucho? Una oportunidad que quizá nunca vuelvan a tener. Una oportunidad para asegurarse una parte en el reino de Dios y los privilegios de ese reino. ¿Por qué no lo notan? Porque son hipócritas, porque están ciegos espiritualmente. Ahora es el tiempo aceptable, dice el comentarista. Ahora o nunca. Es la insensatez y la miseria del hombre no conocer su tiempo. Es la insensatez y la miseria del hombre poder juzgar en cosas tan triviales como el clima y no darse cuenta que viene una tormenta de juicio para todos aquellos que no vayan a Cristo y ellos están como si nada. En especial, como dijimos, fariseos, saduceos, escribas, las personas que se creen sabios ellos mismos en su propia opinión,
que creen que conocen la Escritura, que creen que ya han encontrado a Dios, que creen que son santos, que creen que no necesitan escuchar una predicación como la de esta mañana, que creen que no necesitan buscar de Dios día tras día en la semana. Personas como estas tienen una sabiduría y una habilidad espectacular para predecir el clima y cosas normales de la vida, pero cuando se les predica la palabra, cuando se les muestra la evidencia real de la Biblia, entonces piden señal. Entonces no aceptan las razones, entonces cierran su corazón y se endurecen. ¿Por qué? Porque están ciegos espiritualmente y no lo quieren aceptar, no lo quieren resolver. El único que puede resolver esto es Cristo. Debería ser más fácil distinguir que este tiempo es el que el Señor está dando para que las personas se arrepientan, que hacer cuentas y predicciones acerca del clima. Por ejemplo, pongámoslo en un contexto más cercano, usando las cabañuelas. Solo es que llegue el año nuevo y hay muchas personas haciendo cuentas, ¿cierto? El 1 de enero llovió, lluvia. ¿Sí? Segundo, no, sol, febrero, va a ser sol, pero ¿no debería ser más fácil juzgar que este es el tiempo para acudir a Cristo? ¿No debería ser más fácil juzgar que el tiempo se agota para que yo me pueda arrepentir, para que pueda ir a Cristo? No, pero las personas prefieren darle prioridad a la sabiduría popular, ¿sí? A la sabiduría de la vida en común y no ser sabios para con Dios. Las personas se fijan mucho en esto. Así como ellos que hablaban del poniente y que usaban su sabiduría para estas cosas, nosotros también utilizamos nuestra sabiduría para distinguir o para discernir cosas que a la hora de la verdad son insignificantes. Si llueve hoy y la ropa se moja, no será tan grave definitivamente como si Cristo viene hoy y usted se va al infierno por no arrepentirse. Debe ser sabio en este tipo de cosas, en lo espiritual, así como lo es para lo terrenal, así como es hábil para predecir el clima, así como es hábil para sentir la brisa y saber o que lloverá o que hará sol. No asuma que porque tiene una gran habilidad intelectual para las cosas del común y para las cosas de este mundo, que entonces asimismo tendrá la habilidad intelectual para ir al cielo por usted mismo, porque esto no es así. Nadie podrá ir por sí mismo al cielo y nadie obtendrá la salvación por sus propios medios, por su sabiduría, por sus habilidades para ver las nubes. Una persona puede ser brillante, estupenda en los asuntos terrenales, pero aún así ser totalmente ciego en la verdad eterna. Dice el apóstol Pablo en una de sus cartas: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. He aquí la palabra de salvación que el Señor ha querido traer a usted en este día. No la juzgue como locura. También dice la Escritura que hay unos que tienen por locura la palabra de la cruz. Pero esta palabra no es locura. ¿Qué diría usted si ve a alguien en la calle con el dedo así? Estoy tratando de mirar el clima para saber qué hacer esta tarde.
Muchos lo llamarían loco. ¿Por qué entonces considera este tiempo como locura? Debe juzgar adecuadamente los tiempos en el área espiritual. Este es el tiempo para que se someta a Cristo, para que venga a Él. Este es el tiempo para que cambie de conducta. Este es el tiempo para que entienda que saber del clima no lo salvará. Este es el día de salvación en que debe arrepentirse de sus pecados y seguir a Cristo. Así que venga a Él. A mis hermanos les digo, este es el tiempo para que siga perseverando en llamar más y más a las personas a Cristo, para que testifique, para que vaya y persista en llamarlos a la salvación. Segundo, debemos ser sabios para reconciliarnos a tiempo. Hemos dicho, debemos ser tan sabios en lo espiritual como lo somos en lo terrenal. En primer lugar, dijimos que debemos ser sabios en distinguir este tiempo, espiritualmente, no solo climáticamente. En segundo lugar, debemos ser sabios para reconciliarnos a tiempo, no solo en el sentido terrenal, sino especialmente en lo espiritual. Verso 57. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Dice el Señor. Señor prosigue con sus palabras hacia la multitud. Y esta pregunta nos muestra que hay un deber individual. Cada persona, cada uno de nosotros tenemos un deber. ¿Cuál es? Juzgar por nosotros mismos. ¿Qué? Lo que es justo, lo que es correcto, lo que es recto. Cada uno de nosotros debemos tener la capacidad o la habilidad de juzgar si nuestras acciones son correctas o no. Cada persona es responsable de saber si está fallando alguna ley o no. Usted lo sabe. Si usted maneja en esta ciudad o en cualquier otra ciudad, usted es responsable de juzgar por usted mismo si su conducta al volante es correcta o no, si está cumpliendo las leyes o no. Porque, como dicen por ahí, el desconocimiento de la ley no será excusa para incumplirla. No lo va a salvar de una multa, ni lo va a salvar de alguna consecuencia particular. Así que el Señor dice, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? ¿Juzgamos lo que es justo? Diríamos en términos generales, sí. Hay un deber, debemos estar conscientes de eso. Debemos juzgar nosotros mismos lo que es correcto, y esto es un deber que todos tenemos, grandes, de mediana edad, más pequeños. A los niños, a los muchachos les estamos enseñando, pero aún así deben llegar al punto de juzgar correctamente. No de juzgar según las apariencias. El Señor nos habla de esto en Juan 7:24. Vamos allí. Juan capítulo 7, verso 24. Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Cómo es juzgar incorrectamente? Por lo que se ve, por las apariencias, sin tener evidencia, sin ser correcto a las cosas que sabemos de la ley o de la escritura claramente, sino que debemos entonces juzgar
con justo juicio. Cada persona debe juzgar si está haciendo bien las cosas en el ámbito espiritual. Es un deber en nuestro ámbito terrenal, común de la vida diaria, pero también hemos dicho esa sabiduría para las cosas del mundo, de lo normal, de la vida terrenal, debemos también traerla a la parte espiritual. Cada uno de nosotros debemos juzgar correctamente si estamos haciendo las cosas bien delante del legislador supremo, de Dios. Y si no, cada persona es responsable. Cada persona tiene el deber de reconciliarse con Dios a quien ha ofendido. Así como en la vida normal, del común. Usted ofendió a su jefe, reconcíliese pronto, porque puede estar perdiendo su trabajo. Ofendió a su esposa, reconcíliese pronto, porque deben estar unidos, porque eso es lo que Dios quiere, que sean uno. Esto es ser sabio en el ámbito terrenal, pero ahora en lo espiritual, si usted juzga que ha ofendido al Señor, busque reconciliarse con Él. Y este es el llamado de Cristo a hacer la paz con Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Para hacerlo, entonces, nos va a traer esta pequeña ilustración que sigue a continuación, a manera de parábola. Dice versos 58 y 59. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Algo muy similar el Señor ya lo había enseñado en el Sermón del Monte. Vamos a verlo antes de meditar en esto. Mateo capítulo 5 versos 23 al 26. Mateo capítulo 5 versos 23 al 26. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, que tú eres el ofensor, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Notan la similitud? ¿Notan que aquí incluso el Señor explícitamente dice, anda, reconcíliate primero? Aproveche que están ahí en el camino, andando juntos. ¿Para qué? Para reconciliarse, para arreglar las cosas. Esta, como siempre, es seguramente una situación común conocida por la multitud. Eso eran las parábolas, situaciones del común, familiares para ellos. Una situación de la cual sabrían cómo actuar. Dice un pastor, al parecer, la situación habla de una deuda monetaria. ¿Sí? El problema aquí es una deuda. El magistrado era el oficial encargado de escuchar los descargos preliminares. Si encontraba motivos suficientes para proseguir con el caso, entonces lo remitía al juez. El juez, entonces, en el siguiente paso, analizaba la acusación y si hallaba al acusado culpable, lo entregaría al alguacil. Y el alguacil era el encargado de ponerlo en prisión y además garantizar que pagara, como dice nuestro pasaje, hasta la última blanca.
o entendemos nosotros, hasta el último centavo o hasta la última monedita de 50. Somos sabios en lo terrenal cuando sabemos arreglar nuestros pleitos con los demás a tiempo. Cuando no esperamos que se agranden, ¿sí? No esperamos que seamos acusados ante las autoridades por nuestro mal proceder, porque estamos asumiendo acá que nosotros somos los ofensores. Si se trata de una deuda económica, usted lo sabe, eso hace parte de su sabiduría popular. Usted es sabio terrenalmente al negociar su deuda antes de que lo lleven a cobro jurídico, porque usted sabe que si lo llevan a cobro jurídico, como dicen por ahí, se le va onda la deuda, claro está. Así que de nuestra sabiduría popular entendemos esto. De hecho, el pueblo de Israel tenía la sabiduría de los proverbios. Y ellos conocían lo que decían los proverbios al respecto. Vamos a Proverbios capítulo 25, versos 8 al 10. Proverbios 25, 8 al 10. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después de que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. No entres apresuradamente en pleito. Sea sabio cuando hayan discusiones con otro, ¿sí? No se ponga a comentar su causa a otro que después puede, al contrario, estarlo acusando y usted tener muchos más problemas. Es decir, usted sabe que comúnmente hay dificultades entre las personas, sean económicas o sean malos entendidos, pero hay una sabiduría aquí. Usted debe arreglar sus pleitos sabiamente, apresuradamente y no esperar a que se compliquen. Es decir, un ejemplo, un pleito, por ejemplo, un choque. Usted pegó por detrás y ya sabe lo que la sabiduría popular dice, ¿cierto? El que pega por atrás, paga. Entonces, usted pegó por atrás. Fue un accidente, él se atravesó, le pegó por atrás, como sea. ¿Qué va a hacer? ¿Va a entrar apresuradamente en pleito con la persona? ¿Va a armar una dificultad grandota esperando que llegue el agente de tránsito? ¿Esperar que llegue la ley? ¿Para qué? ¿Para expresar su causa? ¿Por qué no más bien arregla la situación pronto, con tal de que la pérdida o la situación no se agrande más? Esto es lo que el Señor les está tratando de decir a ellos. Cuando vayas con tu adversario, cuando vayas con aquel al que has ofendido, ¿sí?, ante el juez, a quien se le ha presentado la demanda, y sepas tú que él tiene ventaja sobre ti y que corres el riesgo de ser condenado o que además de la situación pues salgas aún más perjudicado, sabes que lo más prudente o lo más sabio es llegar a un acuerdo entre los dos. Así que mientras estés de camino, esfuérzate por arreglar las cosas con él, por conseguir la absolución. No sea que se dicte la sentencia y se ordene la ejecución conforme a la ley. Recuerden lo que estamos diciendo. Así como somos sabios en los asuntos de la vida común, debemos ser sabios para lo espiritual. Así como entendemos que estas situaciones debemos resolverlas pronto,
también debemos resolver nuestra situación o nuestra deuda espiritual pronto. Debemos darnos cuenta de que hemos ofendido a Dios y que vamos en camino al juez por el pecado que hemos cometido a Dios. Lo hemos convertido en nuestro adversario. Esto debemos entenderlo y aceptarlo. Hemos provocado el desagrado de Dios contra nosotros. Y Él tiene tanto el derecho como el poder de su parte, por lo que sería inútil pensar en llevar a cabo una controversia con Él o en apelar, como muchos piensan usualmente, ya sea ante un tribunal o ya sea en una batalla verbal. Cristo es el juez, a quien se encomienda todo juicio. Cristo es el magistrado también ante quien nosotros iremos a comparecer. Si nos sometemos a juicio ante Él e insistimos en nuestra propia justificación, la causa se resolverá en nuestra contra, sin duda alguna. El juez nos entregará a los oficiales, los ministros de su justicia, y seremos arrojados a la prisión del infierno, y la deuda se exigirá y se pagará hasta el último centavo. Y aunque no podamos satisfacerla por completamente, entonces se nos exigirá continuamente estar allí en la prisión hasta que se pague todo, es decir, hasta toda la eternidad. Debemos entonces ser sabios y discernir que hemos ofendido a Dios, que sin Cristo somos enemigos de Dios. Hay un dicho que dice que uno puede juzgar el tamaño de la ofensa dependiendo del tamaño contra quien se comete. Entonces, si usted mata a una cucaracha, pues digamos que la ofensa no es tan grande. Si usted mata a un ratón, está matando, pero digamos a sus ojos la ofensa no es grande. Pero, ¿y si mata a una persona? ¿Y si mata al presidente? ¿Y si mata a Dios? No, yo sé que no se puede, pero ¿y si ofende a Dios? ¿Qué tan grande realmente es su deuda? Sea sabio. Entienda que ha ofendido a Dios. Entienda que tiene una deuda. Y no solo eso, sino que vamos camino al momento del juicio final. Vamos camino a donde el juez. Vamos camino a aquel momento en que cada ser humano será juzgado por todas las cosas que ha hecho. Debemos entonces, según la sabiduría popular, reconciliarnos pronto con aquel al que le debemos. Es decir, el llamado es a que nos reconciliemos con Dios antes de que ese momento del juicio llegue. Cada uno de ustedes que me oye debe atender a la voz de Cristo en esta mañana. Reconocer que necesita estar en reconciliación para con Dios. Estar en paz para con Dios es su mayor necesidad. Así como con afán buscas negociar sus deudas antes de irse a cobro jurídico, antes de que la situación se complique más, busque hoy una solución para su deuda espiritual. Busque hoy una solución para su pecado. Busque estar en paz para con Dios. Busque reconciliarse con Él y no descanse hasta estar convencido de ello. Hasta estar convencido que está a cuentas con Dios, pero esto no puede hacerse por sus propios medios. Usted
no puede satisfacer la deuda que tiene delante de Dios. El único que la puede hacer, que puede hacer esto, que puede satisfacer, pagar esta enorme deuda infinita, es Cristo. Así que vaya a Cristo. No se conforme únicamente con decir, estoy en la iglesia, o asisto cada 15 días, 8 días, cada mes. No se conforme aún con asentir a estas palabras o incluso decir amén a estas palabras. No se conforme al final solo con decir gracias por la predicación. Medite realmente si estas palabras han llegado a su corazón y esfuércese yendo a Cristo, humillándose a Él por verificar si su deuda ha sido realmente pagada. Humíllese hoy a Cristo. Sígale, arrepiéntase. Asegúrese de su salvación yendo únicamente a Él, en quien hay perdón de pecados, en quien hay vida eterna, quien tomó toda esa deuda y Él mismo la pagó con su sangre en la cruz. Hermano, no piense que estas palabras no son para usted. Esto también aplica a los creyentes. No deje que su relación con Dios se enfríe a causa del pecado. No deje que su alejamiento se prolongue, se alargue. Corra a Cristo pronto. Recuerde que alejados de Él nada podemos hacer. El llamado es reconcíliense con Dios, y termino con estas palabras. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, como embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Oremos. Padre, reconocemos, Señor, nuestra insensatez, nuestra habilidad para juzgar en las cosas terrenales y para enfocarnos, Señor, en cosas insignificantes a la hora de la verdad, como el clima o como nuestras deudas financieras. Reconocemos que ponemos mucho esfuerzo y enfoque en esto, pero olvidamos lo espiritual y olvidamos nuestra relación contigo. Ayúdanos, Señor, a ser sabios para contigo. Ayúdanos a ser sabios en los asuntos espirituales. Concédenos la luz de tu Espíritu y de tu palabra que necesitamos para ello. Obra en medio de nosotros salvación, arrepentimiento, también, Señor, perseverancia para los hermanos, firmeza en la fe. Ayúdanos, Señor, a permanecer y a estar en reconciliación contigo por Cristo. Guarda tus palabras en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. Lo rogamos por Cristo Jesús. Amén.